Bueno, chicos, al parecer, Diego Giacomini, el ex amigo, no sé si me parece que no se han llevado a amistad ni han hablado más, reaccionaron a Javier Milei, que a mi parecer fue un discurso bastante, fuera de todo, bastante valiente de todos modos, ¿no? Y bastante disruptivo. Te puede caer mal, te puede caer bien Milei, pero me parece que sí. Diego Giacomini también me parece un grande. Y obvio tiene muchas discrepancias con Milei, pero es interesante ver qué es lo que pasó, ¿no? Esta reacción. Vamos con la presentación y vamos a hacer el análisis con 2024 que no será nada sencillo. la... El mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. A ver, para un segundito, Cuando Capo. A ver. Vamos a hacer dos planos. Bueno, Vamos cinco. a comentar a partir de lo que él habla y después, una vez terminado, me parece, si te parece bien a vos y el público está de acuerdo, porque los quiero hacer interactuar y que pregunten, hacer consideraciones generales, ¿no? El primer punto a comprender es cuáles son qué es Occidente, cuáles son los valores de Occidente, porque paradójicamente está utilizando el colectivo Occidente, ¿no? Y metiendo a todo Occidente dentro de la misma bolsa. O sea, ya desde el vamos empieza con una inconsistencia y una contradicción, porque el liberalismo habla y le importa el individuo, ¿no? Y él habla en pos del colectivo llamado Occidente, que, a ver, no existe el colectivo llamado Occidente, que de hecho es un colectivo. Un colectivo es poner por sobre los valores, los intereses de cada uno de nosotros, los individuos, poner sobre todo esto un interés colectivo, que en este caso se llama Occidente. Y que si le preguntamos a Javier... Tiene su punto interesante la verdad. Pero es una generalización hablar de Occidente, ¿no? Cuando habla de Occidente no se refiere necesariamente a... no lo veo así, ¿no? A un colectivismo más. Lo veo como referirse a los típicos valores que... No sé, es como que alguien hable del sur del Perú y me diga, no, es que estás hablando de un colectivismo. No, estás No seleccionando un necesariamente. O sea, conjunto de gente que tiene más o menos costumbres similares, claro. ideas más o menos similares. Me roto el oído, que fue, bueno, en fin. No, sí, lo veo más así, no lo veo tanto como colectivismo necesariamente, o como referirse a, ponemos el colectivo por encima, obviamente si tienes otros valores distintos se respeta, pero pienso que Occidente muchas veces representa, muchas veces no, pero entre comillas, tiene la representación del libre mercado, de valores más representados con la libertad, a diferencia de lo que entre comillas también, que también es un análisis interesante, decir, definir bien Occidente y que es el otro lado, digamos, entre comillas, Oriente, podría decirse, que está China, Rusia y todos estos países más estatistas en general, que acá en Occidente también hay bastante estatismo, pero normalmente no es la representación que se tiene por encima. Entonces es interesante conocer esos puntos, pero me parece que Milei no va, o uno en un discurso de un foro no va a ir y decir, me refiero a Occidente con tal, o a estos valores exactamente. Claro. Podría matizar, pero es una Yo creo que es generalización algo que grande. se sobreentiende. Sí, es una Se sobreentiende generalización. totalmente. Claro, es una generalización un poco grande, pero bueno, vamos a seguir escuchando a Giacomini. Yo le voy a decir siempre, Javier, porque para mí, primero y antes que nada, es un individuo, el individuo que conocí y compartí un montón de cosas a lo largo de mi vida. Por ende, me importa un rabanito que sea presidente, no tiene valor para mí. ¿Qué tal este live chat? Porque no salen los chats de stream. Ah, sí salen, pero se borra. Sí, se borra el toque, entonces por eso no sale. Sí, Pero dicho esto, porque es mucho más importante el individuo, Javier, que el presidente, Javier. El individuo, Javier, es permanente. Obviamente, puede ir cambiando a lo largo de la vida. El cargo es circunstancial, ¿no? Ahora, dicho esto, el colectivo Occidente, ya de por sí implica poner valores, intereses colectivos de Occidente por sobre los valores, intereses de cada uno de nosotros, lo cual es una inconsistencia y una contradicción para con el liberalismo. Después, tenemos el problema de que tenemos que definir el colectivo Occidente. ¿Qué es? ¿Cómo se define el colectivo Occidente? ¿A través de un meridiano? ¿A partir del meridiano 10, 20, 30 hacia el oeste es Occidente? Bueno, es interesante el análisis, me parece un poco muy crítico
y no está mal ser crítico. Es Bueno, típico. Agarró lo primero, no le dejó completar el discurso, agarró lo primero que no, dijo está y bien, está bien, ya está bien. empezó Está a bien, truncar. está bien, porque bueno, es un análisis muy completo. Pero a mí me parece que no está mal hacer. Pero acá creo que ya, Sí, sí, no sé, acá en esta parte donde dice, está sobreanalizando lo de Occidente. O sea, dijo claro, claro, Occidente claro, como cualquiera podría decir el sur del país. O sea, claro, claro, claro. No necesariamente, pero, o sea, podría ser, ¿no? Podría ser, se entiende, ah, pero bueno, se sería entiende su como yo punto. que me pregunte ya, ¿dónde empieza el sur del país? ¿En Apurímac? ¿En Cusco? Ujú, ¿En Junín? ujú. ¿Dónde empieza? O sea, Sí, sí, es un poco, digamos, hincando mucho. Eso tiene su punto interesante para pensar, pero no me parece que si te vas lo más planos relevante. filosóficos, tipo, No me parece. ok, en definir Occidente es un punto Y fuerte, acá pero demuestra que conduce al socialismo. Y los datos de la realidad ilustran A ver, que esa deducción lógica ¿tá? A mí me quedan bastantes dudas. quiero, a un quiero ver capitalismo que cuando empezó reacciona otro. en la que hoy está Igual, se chicos. la y pasó tiene, hablando una según hora los de datos, mierda el PBI, Occidente. Año 1860. A ver. en el cual las principales generaciones de riqueza las hacen las grandes multinacionales asociados con la política. ¿Y por qué asociados? Porque tienen que expandir sus negocios en el globalismo, porque necesitan cada vez más economías de escala para poder expandir sus tasas de rentabilidad. Totalmente. Proseguimos con Sí. Ese modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. Mientras que cuando avanzamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Bueno, creo que hay por ahí alguna charla tuya respecto a lo del tema de la supuesta Argentina potencia Sí, de. eso también es un dato real, ¿no? O sea, bueno, lo de Argentina potencia es relativamente mito. Eso lo he escuchado bastante. Pero igual, es una realidad también que Argentina era grande Es, y tal, ¿no? Que Argentina igual, era. creo que uno de los argumentos que me ha convencido de ese detalle es, tienes que ver, o sea, los argentinos, ¿no? Tienes que ver de dónde son tus abuelos. Mm, O sea, y por qué fueron a Argentina. O sea, un ujú, inmigrante no va ahí porque es un país pobre. ujú, ujú. Sí, sí, claro. No creo que Sí, haya sido un país pobre. Era un país grande. Potencia no sé necesariamente. Si a su inicio era realmente liberal, pues pero tendría es que algo. era un país, es que era un país tipo donde se estaba prosperando. Sí, era un país donde se estaba preparando. Tampoco un país liberal, liberal. Hasta donde investiga un poco. Pero tampoco era un estatismo como el es ahora, ¿no? Tenía sus cosas, tenía sus Mm, cosas. claro. De la generación del 80. Recomiendo Es algo. el libro este de, ¿cómo se llama esto? Se me ha volado. Después lo digo. Es uno de Scalabrini Ortiz, de Río de la Plata o algo así. Claro, claro. Después lo digo. Bastante más para expandirlo, pero ¿querés Voy a hacer? hacer un comentario, Lucas, si me permitís, muy breve. Argentina, a ver, sigamos el relato de Javier, que es el relato del liberalismo clásico que miente, ¿no? Si Sí. Argentina se transformó en una potencia, a ver, Buenos Aires vuelve a la Confederación, que es la primera enmienda de la Constitución, en 1860, y tiene, según los datos, el PBI más alto del mundo en 1895, y ahí tiene los 35 años de los cuales habla Javier. ¿Qué pasó? Éramos tan prósperos, éramos una potencia. Si enseguida, a los 20 años, apareció Hipólito Yrigoyen, después, 15 años después, vino el golpe de Uriburu, y 15 años con el capitán Perón acompañándolo, y después, enseguidita, 15 años después, ya tuvimos el peronismo. A ver, suena, si paramos 2 segundos a pensar, algo estaba mal en ese supuesto país potencia, primero del mundo y paradigma de la libertad, porque si hubiéramos estado tan bien, no hubiera emergido Hipólito Yrigoyen 15 años después y Perón 30. Bueno, ahí puede haber discrepancias. No sé si lo escuchaba Giacomini, ¿no? Igual le puedo comprar el punto. Le puedo comprar Pero el punto. puedo tener discrepancias en el sentido de que. No necesariamente discrepancias para criticarlo a Giacomini, que es un grande. Pero también hay, en general, ¿no? En todos los países cuesta mucho, no es simplemente que un país esté bien, como se dice, ¿no? También va mucho la batalla cultural, como se dice, ¿no? Puedes estar muy bien, pero si no, si ese país no tiene bien introducido por qué está bien el país, si es que tiene un discurso malogrado, si es que te introducen un discurso que no es cierto, pues igual terminas votando por políticos malos, políticos que te dicen las cosas que realmente no son, ¿no? No simplemente basta que esté bien o mal el país, ¿no? X. Pero bueno, entiendo en general Por ejemplo, Argentina acá en el potencia. Perú tenemos cierta prosperidad. Mm, Y sin embargo, toda la izquierda te ha metido o acá en el sur, por ejemplo, han metido un discurso de
eh, la derecha maligna, que la derecha es esto, la derecha es aquello, cuando todos los gobiernos han sido de izquierda. Claro. Es Claro, exacto. tipo así. Exacto. Sí, o sea, muy parecido. O sea, no solo basta el tema de ser. Como por ejemplo que algo similar sucede ahorita en California. Claro. California era el lugar más próspero de lejos de Estados Unidos. Y hoy es básicamente un país tercermundista. Bueno, sí está de bajada, Hay ¿no? empresas que no están en California porque, Sí, sí. Bueno, ahorita sigue bien, pero está de porque bajada. básicamente está legalizado el robo. Sí, sí, está bien. O sea, todavía tiene un PIB interesante y todo. Y tiene bastantes empresas, pero está muy de bajada la California en general. Bueno, en fin, vamos a ir viendo. O sea, 30 años después, o sea, enseguidita. A ver, todo ese viaje hacia el estado presente y al abandono de las ideas de la libertad tuvo como caldo de cultivo algo que en la sociedad argentina de aquel entonces no estaba tan bien y no era tan próspera. Porque, a ver, alguien puede decir, no, pero es verdad, al comienzo del siglo, vos tuviste la revolución, pueden, hipotética historia, y que en 1917, corriente política, y que en 1917, es verdad, al comienzo de... A ver, Quiero ver todo ese viaje y No estaban necesariamente. ingeniería, yo A ver. Mantuvo constante durante el 90%. como un rey, pero mucho más perverso. Sigamos avanzando. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo Supongo, hay que suponer que si está callado es porque está de acuerdo. sí, sí, porque no le puso pausa y se puso a hablar 1 hora. Nuevamente, el PIB per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico por la forma de un palo de hockey. Una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. Paremos un La segundo. única excepción a esto. Esto es muy interesante porque esto, yo tengo las presentaciones que hicimos en conjunto de esto. A ver, yo hablé, me acuerdo, con Esteban Domecq, el owner, el dueño del Congreso Económico Argentino, y yo llevé a Javier a que presente la singularidad, no recuerdo si fue el 2015, habló de esto, presentó ese gráfico que está comentando. A ver, pongámonos pensemos. Las estadísticas estas son de Angus Madison, que vivió entre 1926 y el 2010. Fallece en el 2010. Es lo que se llama el Angus Madison Project. Pueden buscarlo en su página de internet, pueden acceder a los datos. A ver, yo dije que durante siglos, milenios, prácticamente las únicas estadísticas que existieron fueron las estadísticas de quién pagó impuestos y cuántos impuestos pagó. ¿Qué quiero decir? Cualquier esfuerzo estadístico de tratar de recolectar información y a partir de esa información que está condenada a ser recontra imperfecta, casi en el límite tendiendo a ser inexistente, a partir de esa información, tratar de construir series continuas de todos los países y todas las regiones del mundo a lo largo de 2 milenios, tratando de estimar generación de riqueza, tratando de estimar PBI, tratando de estimar PBI per cápita, realmente puede parecernos un esfuerzo muy valorable, pero realmente que está condenado a tener muy grandes márgenes de... Pues también, o sea, que no tenga los datos precisos no significa que sea falso, que sea completamente falso. Es también una realidad que se dice antes de estos datos, ¿no? Como se vivía antes del capitalismo general, ¿no? Pero bueno, entiendo su punto crítico con las estadísticas. Bajo esos datos, los análisis que hacen los geólogos están todos cerrados. No, o sea, no es... Bajo esa lógica. No necesariamente, pero bueno. No, o sea, bajo esa lógica es tipo, no sabíamos cuál era la temperatura de... A ver, lo que se hace en todo tipo de ciencias, cuando no tienes un análisis directo, se hace un análisis indirecto. Se busca algo que realmente que te pueda dar una estimación de cómo eran las cosas en ese entonces. Claro, o sea, sí, documentos, claro, o sea, temas legales, o sea, etcétera, yo creo que sí se puede entender. O sea, igualmente es bastante impreciso conocer el PBI exacto, el PBI per cápita exacto y todo ese tema, ¿no? Pero sí hay una noción de que no estaban las cosas perfectas, o que se veía mucho peor que ahora. Se puede tener esa noción. Pero bueno, un análisis de más. No, incluso se tienen
las vidas de los reyes, cómo eran y cómo comparado con un hombre de clase media de hoy, un hombre de clase de media de hoy tiene una vida mucho mejor que un rey de la antigüedad. Sí, sí. O sea, eso es real, pero eso no te estima el PBI de un país, ¿no? O de todo el mundo, ¿no? Claro, o sea, no te Pero, lo estima, pero pero siempre un análisis indirecto a claro, falta claro. de nada mejor. Pero no creo que Xiaomi esté en desacuerdo con eso, que esto hasta lo dice Mises, ¿no? Que antes se veía peor que ahora. Y que antes, los mismos datos, o sea, no necesariamente el PBI, es un análisis un poco de más crítico simplemente para achacar a Milei, me parece, pero no lo mal, ¿no? No, que está bien que hagas análisis críticos. Bueno, eso es lo que me parece Pero, a mí, no irónicamente, eso es lo que me parece a mí. pero no está mal que haga análisis críticos, pero, pero creo o sea, no creo que crea que verdaderamente antes vivíamos peor en el sin capitalismo, digamos. No creo que Giacometti crea eso. Porque no hay, o sea, tal vez no tenga los datos, pero sí tiene los datos de la mortalidad infantil relativamente, el promedio de vida relativamente, puede sacar cosas así que te indican, ¿no? No te van a indicar un número exacto de este año teníamos tanto de PBI, este año teníamos tanto de PBI, este año teníamos tanto de PBI. Pero podemos tener otros datos que sí nos indican que ha mejorado la vida, tal vez no, o tal vez más que como un palo de hockey, pero hay una estimación. Bueno, es un análisis crítico interesante, pero también matizar eso, ¿no? No significa que antes del capitalismo estábamos perfectos. Error casi ciclopio, que aparte es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo dije que la palabra estadística proviene de Estado. Y que durante mucho tiempo las únicas estadísticas que existieron fue, repito nuevamente, y lo voy a repetir hasta el cansancio, es quién pagó impuestos y cuántos impuestos pagó. Y que las estadísticas son un instrumento del poder político, porque a partir el poder político construye las estadísticas con su oficina de estadística. Al dar un poco más, es cierto, si quieren ver el video completo pueden ir al directo. Sí. Pero no es cierto eso lo de estadísticas. De hecho, también por eso es que se dice que los pueblos anárquicos no tienen estadísticas. Los pueblos anárquicos que existieron no tienen estadísticas porque las estadísticas lo recolectaban los estados y normalmente también las obras de artistas sistemas. Siempre que había un pueblo anarquista escribía en contra de esta. En fin. Claro, ahí también te das cuenta de ciertas cositas como los datos que te arrojan lugares como Corea del Norte, donde no puede entrar un periodista. O sea, tipo, te dicen, sí, acá estamos viviendo en el lugar más maravilloso del mundo. Ideal. Sí. Ahí sí le doy el punto. Un sistema de precios implícito, cosa que un político institucional no tiene. Sigamos. La historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PIB per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, no solo que el capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo entre el año 0 y el... No, déjalo hablar, discúlpame. 1800, la tasa de crecimiento del PIB per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PIB per cápita, se necesitaría crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,66% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PIB per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PIB per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PIB per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Paremos un segundo acá. Acá hay un problema de datos. ¿Ok? Porque entremos al Banco Mundial, que es amigo del World Economic Forum, entren, pongan Google, datos Banco Mundial, dice buscador por país, por indicador, pongan GDP Growth, que es tasa de crecimiento del PIB, y van a ver que está el mundo, dice World, y la línea desde 1961 hasta el 2022. Y van a ver como un serrucho, pero con una tendencia declinante. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de crecimiento del mundo tiende a aminorar desde 1961 a la fecha. Para un segundo. Muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tomar 1971 como mojón, que es cuando se sinceriza por completo y ya en forma definitiva el abandono del patrón oro con Nixon. Y se termina de consolidar el sistema monetario fiat, que puede financiar hasta el infinito el gasto público, estableciendo una asociación inmoral en complicidad solidaria entre los Estados-nación y el sistema bancario / financiero, donde están asociados, lo voy a decir técnicamente a propósito, después en coloquial, donde está asociado el principal, que es el Estado, con la agencia,
que es el Banco Central, que a su vez está asociado con los bancos que regulan. A ver, los banqueros centrales salen, o sea, el regulador, el board de los bancos centrales sale del regulado. Son todos exmiembros del regulado de los bancos, lo cual ilustra la asociación inmoral en complicidad solidaria. A ver, ¿qué hacen el sistema bancario y el sistema financiero a nivel mundial? Coloca bonos del Tesoro, coloca bonos del Estado, y contra eso hace la política monetaria. Es un análisis interesante, pero creo que no va necesariamente tanto No. de acuerdo al discurso, ¿no? O sea, Pero tiene un punto. Ahí sí te digo que tiene un punto, porque mundial vivía la pobreza. cada año estamos arrastrando, cada cierto tiempo estamos arrastrando alguna burbuja, estamos arrastrando ahí alguna crisis económica. Claro. Bueno, vamos a ver. Tiene Quiero que sentido. a través del superchat. Una vez que terminemos la charla bien y la conferencia, vamos a dedicar unos minutos a responder las preguntas que ustedes tengan. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Para un Ese segundito. es incuestionable. Creo que esa medición de la caída de pobreza al 5%, no se rían, creo que está hecha con que no sos pobre si tenés $2 al día. Bueno, Ahora, es muy interesante porque $2 de hoy en día no tienen nada que ver con $2 del 2019, ¿no? Al no sé si, bueno, pasar lo menciono, para que vean lo ridículo que son estos análisis. Sigamos avanzando. no sé si... No quiero criticar a Giacomini, ¿no? Pero si es que antes no, la gente no vivía con $2, es mejor que ahora vivan por lo menos con más dólares. Y otra cosa, lo usan, o sea, me sorprende, espero que me esté confundiendo, me sorprende, espero que me esté confundiendo de verdad. Pero hay un dólar, hay un tipo de dato que es el dólar, digamos, mundial, ¿no? O sea, siempre ponen paridad, dólar paridad, ¿no? Que como que tratan de igualar el dólar de cierto año, ¿no? O sea, el dólar del 2011 con el dólar tal, entonces es como que hacen esa igualación dependiendo del año. O sea, cuánto comprabas $2 en ese tiempo con cuánto comprabas $2 ahora, ¿no? Que son 90%, ¿no? Son $2. No sé, pero no sé, ¿sabes? Yo me estoy confundiendo, tal vez ya comí, no sé, X. Bueno, Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad. ¿Han rayado? Muchas gracias. Muchas gracias.